La noche caía sobre Ciudad de México como un manto de terciopelo oscuro salpicado de luces titilantes. A lo lejos, los rascacielos proyectaban su silueta contra el cielo nocturno, pero aquí, en los márgenes polvorientos de la metrópoli, la oscuridad era casi absoluta. Una niña de unos 9 años, con el cabello enmarañado y la piel curtida por el sol, caminaba descalza por el borde de la carretera, sus pequeños dedos arañando la tierra en busca de algo que pudiera servirle. Sus ojos, de un color café profundo, reflejaban una sabiduría impropia de su edad, como si hubieran contemplado demasiado sufrimiento en tan poco tiempo. Su vestido, demasiado grande para su cuerpo menudo, había sido blanco alguna vez, pero ahora lucía un tono grisáceo, manchado por la tierra y el abandono. Guadalupe, o Lupe como algunos la llamaban en el barrio, era conocida como la callejera. Nadie recordaba su apellido, ni siquiera ella misma. Para la mayoría era solo otra niña del viento, vagando por la periferia de la ciudad, con la mirada perdida y el estómago vacío. Sin embargo, ese caluroso atardecer de agosto de 1965, el sol abrasador no sería lo único que quemaría su piel. También lo haría la verdad que estaba a punto de descubrir. Había dejado de contar los años cuando el hambre comenzó a difuminar los días, convirtiéndolos en una sucesión interminable de búsquedas. Búsqueda de comida, de agua, de un lugar seguro donde dormir. Esa tarde, mientras rebuscaba cerca de la autopista polvorienta, hurgando entre los desechos en busca de botellas de agua medio vacías o restos de fruta, algo inusual captó su atención. Un par de zapatos negros, demasiado pulidos para el desierto, urbano, sobresaliendo detrás de un árbol retorcido. Lupe se acercó sigilosamente, esperando encontrar un cadáver. En su corta vida ya había visto demasiada muerte como para sorprenderse. Sin embargo, lo que encontró fue un hombre, vivo, apenas. Estaba atado con una gruesa cuerda, desplomado contra el árbol, con el sudor corriendo por su rostro. Su traje, otrora impecable, estaba sucio y arrugado, y sus labios agrietados por la deshidratación. «Agua», susurró con voz ronca. «Por favor, agua». Lupe se quedó inmóvil, paralizada por el miedo y la desconfianza. Sus instintos le gritaban que huyera. Había aprendido desde pequeña que ayudar a la persona equivocada podía resultar en golpes o algo peor. Pero había algo en la forma en que el hombre hablaba, algo que no era amenazante ni aterrador, solo quebrado. «¿Quién te amarró?», preguntó ella, con una voz áspera como la arena. «Unos hombres se fueron. Pensaron que alguien me encontraría. Nadie vino». Lo estudió durante un largo rato. No se parecía a nadie que conociera. Demasiado limpio, incluso ahora. Sus manos, a pesar de la suciedad, mostraban signos de cuidado, y su reloj dorado brillaba bajo la luz del atardecer. «¿Eres rico?», preguntó sin rodeos. Él intentó reír, pero el sonido salió como una tos seca. «Solía serlo. Supongo que eso ya no importa ahora». Lupe vaciló, mordiéndose el labio inferior. Luego se dio la vuelta y corrió, no para alejarse, sino hacia un pequeño arroyo que discurría a medio kilómetro de distancia. Regresó con una botella sucia, medio llena de agua turbia. Él la bebió como si fuera oro líquido, cerrando los ojos con cada trago, mientras unas gotas, rebeldes, se escapaban por las comisuras de sus labios agrietados. «¿Por qué alguien te dejaría así?», preguntó ella, observando cómo el hombre recuperaba un poco de color. «Porque pensaron que yo importaba. Al parecer, no es así». Ella entrecerró los ojos, intrigada por la amargura en su voz. «Llamaré a alguien. Hay un teléfono junto a la gasolinera. Apenas funciona, pero...»
No, exclamó él. Por favor, aún no. Necesito tiempo. ¿Por qué? ¿Qué estás ocultando? El hombre cerró los ojos. Las personas que deberían haberse preocupado no lo hicieron. Las personas en las que confié me traicionaron. Lupe cruzó los brazos sobre su pecho flaco. Suena familiar. Él la miró entonces. Realmente la miró. Sus ojos, del color del ámbar, recorrieron el rostro sucio de la niña, deteniéndose en sus facciones. ¿Cómo te llamas? Ella hizo una pausa. Guadalupe, creo. ¿Crees? Se encogió de hombros. Es como me llamó alguien una vez. El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de preguntas sin formular. Luego, ella dijo, casi como una ocurrencia, tardía. Mi mamá me dejó cuando era pequeña. Dijo que volvería. No lo hizo. Él asintió lentamente, como si comprendiera perfectamente. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? No lo sé. Muchos años. El hombre intentó moverse, pero las cuerdas se lo impedían. ¿Me ayudarías a liberarme?, preguntó con suavidad. Lupe negó con la cabeza. No, podría ser peligroso. No te conozco. Él sonrió débilmente. Eres sabia para tu edad. Esa noche, ella vigiló sobre él como un animal cauteloso cuidando a otro de su especie. Le trajo más agua y un pedazo de pan duro que había guardado para emergencias. En las primeras horas de la madrugada, se escabulló y realizó una llamada desde el teléfono público agrietado, tal como había amenazado. Hay un hombre atado a un árbol cerca del kilómetro 82. No está muerto, aún no. La mañana siguiente, Lupe regresó junto a él y dijo simplemente, «Alguien viene. No les mientas». Cuando la patrulla se detuvo, la oficial, una mujer, de ojos amables y tono firme, se quedó inmóvil al ver al hombre. «¿Don Emilio Suárez?», susurró. «¿Está vivo?». Lupe observó mientras el hombre parpadeaba confundido. «¿Me conoce?». «Por supuesto. Media ciudad lo ha estado buscando. Su familia denunció su desaparición hace una semana». Él miró a Lupe. «Familia», repitió con amargura. «Claro». Mientras lo ayudaban a subir a la patrulla, la oficial se volvió hacia Lupe. «¿Y tú, pequeña? ¿Tienes a dónde ir?». Lupe negó con la cabeza. Don Emilio se giró, ya débil por el esfuerzo de ponerse en pie. «Ella viene conmigo». «¿Qué? No puede simplemente...». «Salvó mi vida», dijo él. «Y necesito saber quién es». En la habitación blanca y estéril del hospital, días después, Lupe se sentaba incómodamente en una silla demasiado grande para ella. Odiaba el olor a alcohol y el silencio opresivo. Estaba a punto de escabullirse cuando don Emilio la detuvo. «Le pedí a alguien que investigara sobre ti», dijo suavemente. «¿Por qué?». «Porque tuve una hija una vez. Se fue cuando era joven. Nunca más supe de ella. Fui un tonto. Fui cruel con ella». Lupe no respondió, pero sus ojos se clavaron en los de él. Tuvo un bebé, una niña. En el acta de nacimiento no figuraba el nombre del padre. El nombre era Guadalupe. La respiración se atoró en su garganta. «Mi nieta», susurró él. «Eres tú». Lupe soltó una risa breve y fría. «¿Esa es la historia?». «El hombre atado al árbol es mi abuelo». «Suena falso». «Tengo pruebas», dijo él, colocando una fotografía desgastada en su pequeña mano. Una mujer de cabello oscuro, con ojos idénticos a los de Lupe, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta raída. «No quiero tu dinero», espetó ella. «Ya no me importa el dinero», respondió él. «Quiero a mi nieta. Si ella me acepta». No contestó. Solo se puso de pie, la fotografía aferrada entre sus dedos temblorosos,
mientras en su mente bullían 1000 preguntas y emociones contradictorias. Los días se convirtieron en semanas. Lupe no se mudó a una mansión ni viajó en limusinas. Don Emilio la llevó a una pequeña casa que poseía en las afueras, lejos de las cámaras, lejos de las preguntas. La inscribió en la escuela. Él aprendió a preparar tostadas. Ella aprendió a confiar. A veces, Lupe despertaba gritando en medio de la noche, atormentada por pesadillas de abandono y soledad. A veces, don Emilio lloraba en silencio, contemplando la fotografía de su hija. Ninguno hablaba mucho sobre el pasado, pero éste vivía entre ellos, transformándose lentamente en algo más suave, más llevadero. Una noche, después de la cena, Lupe colocó una nota doblada sobre la mesa. «Puedes leerla», dijo. Don Emilio la abrió. En su interior, con letras temblorosas, ella había escrito: «No te creía, no creía en nadie, pero te quedaste. Eso importa». Él levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. «Ya no estás atado», dijo ella, «y yo tampoco. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti». Continuando. Las mañanas, en la pequeña casa de las afueras, comenzaron a desarrollar una rutina reconfortante. Don Emilio preparaba el desayuno con manos temblorosas, pero decididas, mientras Lupe, que ahora vestía un uniforme escolar limpio, arreglaba su mochila. Sus conversaciones eran breves, cautelosas, como si ambos temieran romper la frágil paz que habían construido. «¿Cómo te va en la escuela?», preguntó él un día, mientras servía huevos revueltos en un plato desportillado. «Bien», respondió ella, masticando despacio. «La maestra dice que aprendo rápido». «Lo sé, eres inteligente». «¿Cómo lo sabes? Apenas me conoces». Don Emilio se sentó frente a ella con una taza de café entre sus manos arrugadas. «Tu madre era igual, brillante. Podía aprender cualquier cosa con solo mirarla una vez». La mención de su madre hizo que Lupe se tensara. «¿Por qué se fue?», el anciano suspiró. «Era joven, apenas 17 años. Yo quería que estudiara, que fuera alguien importante. Ella quería ser libre, vivir su vida a su manera. Discutimos, le dije cosas terribles. Al día siguiente se había ido. Y me dejó a mí», murmuró Lupe, clavando el tenedor en los huevos con más fuerza de la necesaria. «No sé qué pasó después», confesó don Emilio. «La busqué durante años, pero era como si la tierra se la hubiera tragado, hasta que apareciste tú». Lupe alzó la mirada. «¿Cómo sabes que soy yo? De verdad, una foto no prueba nada». «Tienes sus ojos», respondió él, «y su barbilla, y su forma de fruncir el ceño cuando está molesta». «¿Es por eso que me trajiste aquí? ¿Por qué me parezco a ella?». Don Emilio negó con la cabeza. «Te traje aquí porque me salvaste la vida cuando podrías haberme dejado morir. Porque eres valiente y fuerte. Y sí, también porque creo que eres mi nieta. Pero si no lo fueras, seguirías siendo bienvenida en esta casa». Esa tarde, mientras caminaban de regreso de la escuela, un automóvil negro se detuvo junto a ellos. La ventanilla descendió, revelando el rostro de un hombre de mediana edad, con el cabello perfectamente peinado y una expresión tensa. «Papá», dijo el hombre, «por fin te encuentro. Necesitamos hablar». Don Emilio se puso rígido. «Ricardo, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Desapareciste durante días, luego nos enteramos de que te secuestraron y ahora vives en este lugar con esta niña». Lupe sintió cómo la mano de don Emilio apretaba la suya. «Esta niña me salvó la vida», dijo con voz firme, «y su nombre es Guadalupe». Ricardo miró a la niña con desconfianza. «Papá, la empresa está en crisis.
Los accionistas están nerviosos. Necesitamos que vuelvas. Ya no soy el presidente de la empresa, Ricardo. Renuncié hace años, ¿recuerdas? Es tuya ahora. Pero sigues siendo el mayor accionista. Tu nombre tiene peso. Tu ausencia está causando rumores. ¿Te preocupa mi bienestar o el valor de las acciones?, preguntó don Emilio con amargura. Ricardo suspiró. Ambos, papá. Por favor, ven a la casa, solo para hablar. Trae a la niña, si quieres. Don Emilio miró a Lupe. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos ir? Ella se encogió de hombros, pero sus ojos revelaban su temor. ¿Es tu hijo? Sí, tu tío, supongo. ¿Él sabe sobre mí? No, nadie sabe sobre ti aún. Lupe asintió lentamente. Entonces vamos. La mansión Suárez se alzaba en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, rodeada de jardines impecables y custodiada por altos muros. Para Lupe, que había pasado años durmiendo bajo puentes y en terrenos baldíos, el lugar parecía salido de un sueño imposible. ¿Aquí vivías?, preguntó mientras atravesaban las enormes puertas de hierro forjado. Sí, respondió don Emilio con voz distante, aunque nunca se sintió como un hogar. En el salón principal, decorado con antigüedades y cuadros de valor incalculable, los esperaba una mujer elegante, de aproximadamente la misma edad que Ricardo, con el cabello recogido en un moño apretado y perlas alrededor del cuello. «Papá», dijo ella, intentando sonreír, «qué alivio verte bien». «Carmen», respondió don Emilio, besando su mejilla, «te presento a Guadalupe». La mujer miró a la niña de arriba abajo, con una sonrisa tensa. «Encantada. Ricardo mencionó que habías adoptado a alguien». «No la he adoptado», corrigió. «Don Emilio, es mi nieta». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Ricardo, que acababa de entrar con una bandeja de té, casi la deja caer. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Carmen con la voz temblorosa. «Nosotros somos tus únicos hijos». «Tuve otra hija», respondió don Emilio con calma, «anterior a mi matrimonio con tu madre. Su nombre era Dolores». «¿Dolores?», repitió Ricardo incrédulo. «¿La misma Dolores de la que nos hablaba mamá? A veces, la que decía que era una historia inventada». «No era inventada, era real. Mi primer amor, antes de conocer a su madre. Éramos muy jóvenes. Cuando supe que estaba embarazada, mis padres me obligaron a alejarme de ella. Le dieron dinero para que desapareciera, pero años después, ya establecido, la busqué. La encontré trabajando en una fábrica, con una niña pequeña. Dolores. Le ofrecí ayuda, un lugar en mi vida. Discutimos. Ella no quería saber nada de mí. Y yo fui cruel con ella. Le dije cosas imperdonables». Carmen se dejó caer en un sillón, pálida como la cera. «Y esta niña es su hija, mi nieta». Ricardo se acercó a Lupe estudiándola con atención. «¿Tienes pruebas de esto, papá? Algo más que tu palabra». Don Emilio extrajo la fotografía desgastada de su bolsillo. «Esta es Dolores con Guadalupe de bebé. Además, haré todas las pruebas que sean necesarias. ADN, lo que quieran». Carmen tomó la fotografía con manos temblorosas. «Se parece a ti», murmuró. «Alrededor de los ojos, como todos nosotros». «¿Y su madre?», preguntó Ricardo. «¿Dónde está ahora?». «No lo sé», respondió don Emilio. «Guadalupe fue abandonada hace años. Ha vivido en las calles». «En las calles», repitió Carmen horrorizada. «Mi sobrina, una Suárez, viviendo como una indigente». Lupe, que había permanecido en silencio todo este tiempo, habló por fin. «No soy una Suárez, ni siquiera sé si soy realmente su nieta. Solo sé que él estaba atado a un árbol, y yo lo ayudé». «¿Atado a un árbol?», interrumpió Ricardo frunciendo el ceño. «Papá,
La policía dijo que te secuestraron, pero nunca nos explicaste qué pasó exactamente. Don Emilio suspiró. Porque no lo sé con certeza. Salí a caminar como cada tarde. Alguien me golpeó por detrás. Desperté atado a ese árbol, en medio de la nada. Mis secuestradores nunca pidieron rescate, nunca se comunicaron conmigo, simplemente me dejaron allí para morir. ¿Y no tienes idea de quién podría querer hacerte daño?, preguntó Carmen. Tengo enemigos, como cualquier hombre de negocios, pero esto fue diferente. Casi parecía personal. Ricardo intercambió una mirada con su hermana. Hay algo que debes saber, papá. La empresa ha estado recibiendo amenazas, cartas anónimas, llamadas extrañas. Alguien dice tener información que podría destruirnos. ¿Qué tipo de información?, preguntó don Emilio, repentinamente alerta. No lo sabemos, pero comenzó justo después de que te secuestraran. Lupe, que escuchaba atentamente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no encajaba en esta historia. ¿Por qué alguien secuestraría a un anciano para luego abandonarlo sin pedir rescate? ¿Y por qué ahora aparecían estas amenazas? Quizás deberías quedarte aquí, papá, sugirió Carmen. Estarías más seguro. Don Emilio negó con la cabeza. No, mi lugar está con Guadalupe ahora. Ella también puede quedarse, ofreció Ricardo, aunque su tono evidenciaba que la idea no le agradaba. Tenemos habitaciones de sobra. Prefiero nuestra casa, respondió don Emilio. Es más pequeña, pero se siente más como un hogar. Mientras abandonaban la mansión, Lupe notó que un automóvil negro los seguía a distancia. No dijo nada, pero permaneció alerta, observando por la ventanilla trasera del taxi que los llevaba de regreso a su modesta vivienda. Esa noche, mientras don Emilio dormía, Lupe escuchó un ruido en el patio trasero. Con el corazón latiendo desbocado, se asomó por la ventana de su pequeña habitación. Una sombra se movía entre los arbustos. Sin pensarlo dos veces, tomó un viejo bate de béisbol que habían encontrado en el cobertizo y salió sigilosamente. ¿Quién anda ahí?, preguntó, intentando que su voz sonara firme a pesar del miedo. La sombra se detuvo. Luego, una voz femenina respondió: «Lupe, ¿eres tú?». El bate casi se le cae de las manos. Esa voz era imposible, pero la reconocería en cualquier parte. «Mamá», como si acompañara la revelación. Un relámpago iluminó momentáneamente el jardín, revelando el rostro de una mujer de unos 30 años, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos que Lupe veía cada mañana en el espejo agrietado del baño. «Mi niña», dijo la mujer acercándose con cautela, «has crecido tanto». Lupe retrocedió, aferrándose al bate. «¿Qué haces aquí? Me dejaste. Te fuiste». «Lo sé, mi amor, y no hay día que no me arrepienta, pero no podía volver, no era seguro». «¿Seguro? ¿De qué hablas?». La mujer miró nerviosamente hacia la casa. «¿Está él ahí, mi padre?». «Sí, está dormido. Necesito hablar contigo. Es importante. Hay cosas que no sabes, cosas peligrosas». Lupe dudó. Toda su vida había soñado con este momento, con el regreso de su madre, pero ahora, al tenerla frente a ella, solo sentía una mezcla confusa de anhelo y rabia. «¿Por qué debería escucharte? Me abandonaste, porque tu vida podría estar en peligro», respondió la mujer con urgencia. «La mía lo ha estado durante años, y todo es por él, por mi padre, don Emilio, pero él me ha cuidado, me ha dado un hogar». «Las apariencias engañan, mi niña. Mi padre es un hombre poderoso, y los hombres poderosos tienen secretos oscuros, secretos que algunos matarían por proteger». Antes de que Lupe pudiera responder, las luces de la casa se encendieron. La puerta trasera se abrió, revelando la figura encorvada de don Emilio, con una bata sobre el pijama y una expresión de absoluta incredulidad. «Dolores», susurró,
como si estuviera viendo un fantasma. ¿Eres tú? La mujer se tensó, visiblemente. Hola, papá. Ha pasado mucho tiempo. Dios mío, murmuró él, avanzando con pasos temblorosos. Pensé que estabas muerta. Te busqué durante años. No, no lo hiciste, respondió ella con frialdad. Si realmente hubieras querido encontrarme, lo habrías hecho. Tienes el dinero y los contactos para ello. ¿Qué está pasando?, interrumpió Lupe confundida. Ustedes dos. Ve adentro, Guadalupe, ordenó don Emilio. Tu madre y yo necesitamos hablar. No, intervino Dolores. Ella se queda. Ya ha pasado demasiado tiempo en la oscuridad. Los tres entraron en la modesta sala de estar, donde la tensión era tan palpable que parecía otro ocupante más de la habitación. Lupe se sentó en un viejo sillón, abrazando sus rodillas contra el pecho, mientras Dolores y don Emilio se situaban en extremos opuestos. ¿Dónde has estado todos estos años?, preguntó don Emilio. ¿Por qué dejaste a tu hija? Dolores soltó una risa amarga. ¿De verdad quieres saberlo? Estuve escondiéndome, papá, de ti, de tus socios, de todos los que intentaron silenciarme. ¿Silenciarte? ¿De qué hablas? De los documentos, papá, los que encontré en tu despacho hace 15 años, los que probaban los desfalcos, el lavado de dinero, los sobornos a funcionarios del gobierno, todo el imperio Suárez, construido sobre corrupción y mentiras. Don Emilio palideció. Eso no es cierto. Nuestra empresa siempre ha operado dentro de la ley. ¡Mentiras!, espetó Dolores. Vi las pruebas con mis propios ojos, y cuando te confronté, me amenazaste. Me dijiste que si alguna vez hablaba, me arrepentiría. Yo nunca haría eso, protestó don Emilio. Eres mi hija, siempre te he amado. ¿Amarme? ¿Llamarme mentirosa y ladrona es amor? ¿Echarme de tu casa embarazada de 7 meses es amor? Yo no sabía que estabas embarazada, murmuró él visiblemente conmocionado. Te fuiste sin decir palabra. Un día simplemente desapareciste, porque no tenía opción, respondió Dolores. Uno de tus socios me encontró haciendo copias de los documentos. Me amenazó. Dijo que si no desaparecía, algo terrible podría pasarle a mi bebé. Lupe, que había permanecido en silencio, intervino. Pero entonces, ¿por qué me dejaste? ¿A mí? ¿Por qué no nos escondimos juntas? Dolores se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Porque te estaban vigilando, mi amor. A ambas. Intenté escondernos, pero siempre nos encontraban. Un día, un hombre vino a nuestro apartamento. Dijo que la única forma de mantenerte a salvo era si yo desaparecía. Si fingía mi muerte y te dejaba con alguien que pudiera protegerte. ¿Y creíste que la calle la protegería?, preguntó don Emilio, incrédulo. Dejarla sola, sin nadie que cuidara de ella. No estaba sola, respondió Dolores. La dejé con la hermana Concepción, en el convento de Santa María. Se suponía que ella la cuidaría hasta que fuera seguro volver. Lupe negó con la cabeza. La hermana Concepción murió hace años. Un accidente, dijeron. El convento cerró, y nadie quiso hacerse cargo de las niñas que vivíamos allí. ¿Alguna vez has conocido a alguien que ha sido abandonado por un ser querido o has experimentado tú mismo esa situación? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. El rostro de Dolores se contrajo en una mueca de dolor. No lo sabía. Dios mío, no lo sabía. He intentado mantenerme informada sobre ti, pero ha sido difícil. Cada vez que me acercaba demasiado, aparecían ellos. ¿Quiénes son ellos?, preguntó don Emilio con la voz tensa. ¿Quién te ha estado amenazando durante todos estos años? Tu socio, Antonio Herrera, respondió Dolores, y tu hijo, Ricardo. El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Don Emilio se dejó caer en el sofá, con el rostro desencajado por la incredulidad. No,
susurró. Ricardo no haría algo así. Es mi hijo. Y yo soy tu hija, replicó Dolores. Eso no te impidió elegir el dinero sobre mí. Nunca elegí el dinero sobre ti, protestó don Emilio. Estabas confundida, sacando conclusiones precipitadas. Quise explicarte, pero no me diste la oportunidad. ¿Explicarme qué? Que las transferencias a cuentas en Panamá eran legítimas, que los millones que desaparecieron del fondo de pensiones de los empleados fue un error contable. Don Emilio cerró los ojos, como si el peso de las acusaciones fuera demasiado para soportar. Eres igual que tu madre, murmuró, siempre viendo lo peor en mí. ¿Mi abuela? Intervino Lupe, cada vez más confundida. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Tu abuela, Esperanza, era la única persona que se atrevía a enfrentarse a tu abuelo, respondió Dolores, con una mezcla de tristeza y admiración en su voz. Ella sabía todo lo que ocurría en la empresa, todas las decisiones cuestionables, todos los acuerdos bajo la mesa, y nunca se quedó callada. Tu madre exagera, intervino don Emilio. Esperanza tenía sus opiniones, sí, pero entendía que en los negocios a veces hay que tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles, espetó Dolores. ¿Así llamas a lo que le pasó a los trabajadores de la mina en Zacatecas? ¿Una decisión difícil? El rostro de don Emilio se ensombreció. Ese fue un accidente terrible. Nadie pudo preverlo. Mentira, respondió Dolores, levantándose de golpe. Había informes, papá. Informes que advertían sobre las condiciones inseguras, sobre la falta de equipamiento adecuado. Tú los ignoraste porque arreglar esos problemas costaría dinero. Dinero que preferiste invertir en tu nueva mansión de verano. Lupe observaba el intercambio con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra, cada acusación. Su mundo, que apenas comenzaba a estabilizarse, volvía a tambalearse peligrosamente. ¿Es por eso que te secuestraron?, preguntó de repente. ¿Por lo que pasó en esa mina? Don Emilio pareció sorprendido por la pregunta. No lo sé. Nunca vi a mis secuestradores. Nunca hablaron conmigo. Pero te dejaron vivo, señaló Dolores. Te abandonaron en un lugar donde sabían que alguien podría encontrarte. No querían matarte, papá. Querían asustarte o advertirle, añadió Lupe, como una lección. Don Emilio los miró a ambas, con una expresión de derrota que lo hacía parecer más viejo y vulnerable de lo que realmente era. Quizás tengan razón. He cometido errores que he intentado enmendar durante años, pero jamás habría puesto en peligro a mi familia, a ninguna parte de mi familia. Entonces, ¿por qué Ricardo y Antonio me amenazaron?, preguntó Dolores. ¿Por qué tuve que dejar a mi hija y desaparecer? No lo sé, admitió don Emilio, pero voy a averiguarlo, te lo prometo. En ese momento, un ruido en el exterior alertó a los tres. Faros de automóvil iluminaron brevemente las cortinas de la sala. Dolores se tensó, acercándose a la ventana, con cautela. «Es un coche negro», murmuró. «El mismo que me ha estado siguiendo durante semanas». Don Emilio se unió a ella en la ventana. «Es el auto de Ricardo», dijo, con una mezcla de sorpresa y temor. «¿Cómo supo dónde encontrarnos?» «Quizás nos siguió desde la mansión», sugirió Lupe. «Vi un coche negro siguiéndonos cuando veníamos. En el taxi». «Tenemos que irnos», urgió Dolores. «Ahora no es seguro quedarnos aquí». «¿Irnos?», repitió don Emilio. «¿A dónde?» «Tengo un lugar», respondió ella. «Un lugar donde he estado escondiéndome estos últimos meses. Nadie lo conoce». «¿Y confías en que te acompañemos?», preguntó don Emilio. «Después de todo lo que has dicho sobre mí». «No confío en ti, papá», dijo Dolores con franqueza, «pero confío en que amas a tu nieta, y ahora mismo eso es lo único que importa». Lupe, que había permanecido en silencio, tomó una decisión. «Voy a buscar mis cosas», dijo, dirigiéndose a su habitación. Mientras recogía lo poco que poseía, algunos libros, ropa y la fotografía que don Emilio le había dado,
Lupe sintió una mezcla confusa de emociones. Por un lado, la alegría de haber encontrado a su madre, de saber que no la había abandonado por elección. Por otro, la incertidumbre de lo que vendría ahora y la duda sobre quién decía realmente la verdad en esta historia. Don Emilio apareció en el umbral de su puerta. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. No lo sé, respondió ella con honestidad. Todo esto es demasiado. Él asintió, comprendiendo. Lo sé, y lo siento, nunca quise arrastrarte a los problemas de nuestra familia. ¿Pero son ciertos?, preguntó Lupe mirándolo a los ojos. Los desfalcos, el accidente en la mina, todo lo que dice mi madre. Don Emilio suspiró profundamente. Parte de ello sí. He cometido errores, Guadalupe. Errores por los que he estado pagando durante años. Pero te juro que nunca, jamás, habría hecho daño a tu madre o a ti. Eres mi sangre, mi familia. Antes de que Lupe pudiera responder, Dolores entró apresuradamente en la habitación. «Tenemos que irnos ahora», urgió. «Hay más coches llegando». Los tres salieron por la puerta trasera, adentrándose en la oscuridad de la noche. Dolores los guió a través de callejones estrechos y pasajes ocultos, moviéndose con la seguridad de quien conoce bien los rincones menos transitados de la ciudad. Para Lupe, que había sobrevivido en las calles durante años, esta forma de desplazarse le resultaba tristemente familiar. Tras lo que pareció una eternidad, llegaron a un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Desde fuera, parecía otra estructura decrépita más, pero en su interior, Dolores había acondicionado un pequeño espacio habitable, una cama, una mesa, algunas sillas y estanterías llenas de libros. «Hogar, dulce hogar», dijo con una sonrisa triste, encendiendo una lámpara de queroseno que bañó la estancia con una luz cálida y vacilante. Don Emilio observó el lugar con una mezcla de tristeza y culpa. «¿Has vivido así todos estos años? Escondida como una fugitiva». «No siempre», respondió Dolores. «A veces conseguía trabajos, apartamentos decentes, pero nunca por mucho tiempo. Siempre tenía que moverme, cambiar de identidad, empezar de nuevo». «¿Y nunca intentaste contactar conmigo?», preguntó Lupe, que no podía dejar de sentir cierto resentimiento. «Lo intenté», aseguró Dolores, «durante años, pero el convento estaba vigilado. Cada vez que me acercaba, aparecían ellos. Después, cuando la hermana Concepción murió y tú desapareciste, te busqué por toda la ciudad, preguntando a otros niños de la calle, a vendedores ambulantes, a cualquiera que pudiera haberte visto. Yo también te busqué», confesó Lupe. «Al principio, luego simplemente dejé de hacerlo». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, lleno de años perdidos y palabras nunca dichas. Finalmente, don Emilio lo rompió. «Necesitamos un plan», dijo. «No podemos escondernos para siempre. Si Ricardo y Antonio realmente están detrás de todo esto, tenemos que enfrentarlos». «¿Enfrentarlos?», repitió Dolores incrédula. «Son poderosos, papá. Tienen dinero, contactos, influencia». «Y yo tengo pruebas», respondió don Emilio. «Pruebas que he estado recopilando durante años, esperando el momento adecuado para usarlas». «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó Dolores. «Documentos, grabaciones, testimonios de personas que han sido perjudicadas por las actividades ilícitas de la empresa. Todo lo necesario para asegurarme de que cuando actúe no haya forma de que escapen». «¿Y por qué no has actuado antes?», cuestionó Dolores. «¿Por qué esperar tanto tiempo?». «Porque quería proteger a la familia», confesó don Emilio. «A Ricardo, a Carmen, a todos los empleados que dependen de la empresa para vivir. Quería encontrar una forma de limpiar el nombre de la compañía sin destruirla por completo». «¿Y ahora?». «Ahora es diferente. Ahora se trata de protegerte a ti
y a Guadalupe, y estoy dispuesto a sacrificar todo lo demás por ello. Lupe, que había estado escuchando atentamente, intervino. ¿Dónde están esas pruebas? En una caja de seguridad, respondió don Emilio. En el banco principal, en el centro de la ciudad. Imposible acceder, dijo Dolores, negando con la cabeza. Estarán vigilando todos tus movimientos. No, si tenemos ayuda, sugirió don Emilio. Alguien en quien confío, alguien que no esté bajo la influencia de Ricardo o Antonio. ¿Quién? Preguntó Dolores, escéptica. Carmen, respondió él. Tu hermana. Dolores soltó una risa amarga. La misma Carmen que me miró como si fuera basura cuando me presentaste como tu hija ilegítima. La que nunca me dirigió más de 2 palabras seguidas. Carmen ha cambiado, aseguró don Emilio. Ha madurado y nunca ha estado de acuerdo con los negocios turbios de la empresa. De hecho, creo que ella sospecha desde hace tiempo de Ricardo y Antonio. ¿Cómo estás tan seguro?, preguntó Lupe. Por cómo reaccionó cuando le conté sobre tu madre, sobre ti. Vi reconocimiento en sus ojos, no sorpresa, como si ya supiera, o al menos sospechara parte de la historia. Dolores dudó, sopesando las opciones. Es arriesgado, admitió finalmente, pero quizás sea nuestra única oportunidad. Esa noche, los 3 durmieron poco. Lupe, acostumbrada a estar siempre alerta, se despertaba al menor ruido, temiendo que sus perseguidores los hubieran encontrado. Don Emilio pasó horas sentado junto a la ventana, observando la calle desierta con ojos cansados, y Dolores, incapaz de conciliar el sueño, pasó la noche revisando viejos recortes de periódico y documentos que había acumulado durante años, buscando alguna pista, alguna conexión que hubiera pasado por alto. Al amanecer, don Emilio utilizó el teléfono público de la esquina para llamar a Carmen. La conversación fue breve, codificada. Quedaron en verse en un lugar neutral, la iglesia de San Francisco, en el centro histórico de la ciudad. ¿Estás seguro de que no es una trampa?, preguntó Dolores mientras caminaban entre la multitud matutina, tratando de pasar desapercibidos. No puedo estar seguro de nada, admitió don Emilio, pero tengo que creer en alguien y elijo creer en mi hija. También soy tu hija, murmuró Dolores, y nunca creíste en mí. Don Emilio se detuvo, tomándola del brazo suavemente. Siempre creí en ti, Dolores. Simplemente no quería enfrentar las verdades que me mostrabas. Era más fácil negarlo todo que aceptar que había construido mi fortuna sobre cimientos podridos. La iglesia, un edificio centenario de piedra y vitrales, estaba prácticamente vacía a esa hora de la mañana. Algunas ancianas rezaban en los bancos delanteros y un sacerdote preparaba el altar para la misa del mediodía. Carmen los esperaba en un banco alejado, vestida con ropa sencilla y sin las joyas que habitualmente adornaban su cuello y muñecas. «Papá», dijo al verlos, abrazando brevemente a don Emilio. Luego sus ojos se posaron en Dolores. «Hermana», añadió con una inclinación de cabeza. «Carmen», respondió Dolores fríamente. Carmen miró entonces a Lupe, y una sonrisa genuina iluminó su rostro severo. «Mi sobrina, qué alegría volver a verte. ¿Estamos seguros aquí?», preguntó don Emilio, mirando nerviosamente hacia la entrada. «Por ahora sí», respondió Carmen. «Ricardo está en una reunión con los accionistas, tratando de calmar los ánimos después de tu desaparición. Y Antonio está en el extranjero, supuestamente cerrando un negocio en Brasil. Supuestamente, creo que está moviendo dinero», confesó Carmen. «Grandes cantidades, como si se preparara para huir». «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Dolores todavía desconfiada. «Porque he estado investigando», respondió Carmen.
Durante años, desde que te fuiste, Dolores, y papá comenzó a cambiar, se volvió distante, amargado. Empecé a preguntarme qué había pasado realmente entre ustedes. ¿Y qué descubriste?, preguntó Lupe, interviniendo por primera vez. Carmen la miró con una mezcla de tristeza y admiración. Que mi hermano y su socio han estado saqueando la empresa durante décadas, que han amenazado, sobornado y posiblemente algo peor a cualquiera que se interpusiera en su camino, y que mi padre, aunque no participó activamente en todo ello, lo permitió por acción u omisión. ¿Y por qué no has hecho nada al respecto?, cuestionó Dolores. Porque necesitaba pruebas, respondió Carmen. Pruebas irrefutables, y porque tenía miedo de lo que podría pasarme a mí, a mi familia, si me enfrentaba a ellos. Yo tengo esas pruebas, intervino don Emilio, en una caja de seguridad del Banco Nacional, pero no puedo acceder a ella sin que Ricardo lo sepa. Yo puedo, dijo Carmen. Soy signataria autorizada en todas tus cuentas, ¿recuerdas? Fue tu idea, por si alguna vez te pasaba algo. Es demasiado peligroso, protestó don Emilio. Si te descubren, no será la primera vez que acudo al banco en tu nombre, le tranquilizó Carmen. No levantará sospechas. ¿Y luego qué?, preguntó Dolores. ¿Qué hacemos con esas pruebas? Las llevamos a las autoridades, respondió Carmen con determinación. A la Fiscalía Anticorrupción. Tengo contactos allí. Personas que no están en la nómina de Ricardo o Antonio. Dolores miró a su hermana con nuevos ojos, sorprendida por su determinación y coraje. ¿Por qué haces esto, Carmen? Podrías simplemente mirar hacia otro lado, como has hecho durante años. Porque estoy cansada, confesó ella. Cansada de vivir en una mentira, de pretender que somos una familia respetable, cuando en realidad nos hemos construido sobre el sufrimiento de otros. Y porque quiero conocer a mi sobrina, saber que está segura y que tiene un futuro por delante. Lupe, conmovida por estas palabras, se acercó a Carmen, y tras un momento de duda, la abrazó brevemente. «Gracias», murmuró. El plan se puso en pie en marcha esa misma tarde. Carmen se dirigió al banco, actuando con la normalidad de quien realiza una transacción rutinaria. Don Emilio, Dolores y Lupe esperaron en un café cercano, vigilando constantemente la calle por si aparecía alguna cara conocida. Tras lo que pareció una eternidad, Carmen regresó con un maletín pequeño pero pesado. «Lo tengo», dijo en voz baja, sentándose junto a ellos. «Todos los documentos, las grabaciones, todo». «¿Notaste algo sospechoso?», preguntó don Emilio, escrutando su rostro. «No», respondió ella. «Todo salió bien. Demasiado bien, quizás». «¿Qué quieres decir?», inquirió Dolores. «No lo sé», admitió Carmen. «Solo un presentimiento, como si hubiera sido demasiado fácil». En ese preciso instante, como si el destino quisiera confirmar sus temores, Lupe vio a Ricardo entrando en el café, acompañado por dos hombres de aspecto amenazador. Sus miradas se cruzaron y el rostro de Ricardo se endureció, sus ojos brillando con una mezcla de ira y triunfo. «Nos han encontrado», susurró Lupe, señalando discretamente hacia la entrada. Los cuatro se tensaron visiblemente. Don Emilio, en un gesto protector, colocó su mano sobre la de Lupe. «Quédate tranquila», murmuró. «No harán una escena en público». «¿Y los documentos?», preguntó Dolores, mirando nerviosamente el maletín. «Dámelos», dijo Lupe de repente. «Puedo escabullirme por la cocina. Conozco estas calles mejor que nadie. Es demasiado peligroso», protestó don Emilio. «Más peligroso es que nos atrapen a todos juntos», replicó Lupe. «Confía en mí. He sobrevivido en las calles durante años. Sé cómo desaparecer». Tras un momento de duda, Carmen deslizó discretamente el maletín hacia Lupe bajo la mesa. «Ten cuidado», susurró.
y ve a la dirección que te di antes. Te estaremos esperando allí». Con la naturalidad de quien se dirige al baño, Lupe se levantó y caminó tranquilamente hacia la parte trasera del café. Sintió la mirada de Ricardo siguiéndola, pero no aceleró el paso ni mostró signos de nerviosismo. Ya en la cocina, ignorando las protestas de los empleados, salió por la puerta de servicio y se internó en el laberinto de callejones que tan bien conocía. Corrió como solo puede correr alguien cuya vida ha dependido de ello innumerables veces, rápido, silencioso, consciente de cada sombra, de cada recodo, de cada posible escondite o ruta de escape. El maletín, pesado y voluminoso, dificultaba su avance, pero se negaba a soltarlo ni por un segundo. Tras media hora de evasivas maniobras, segura de que había despistado a cualquier posible perseguidor, Lupe llegó a la dirección que Carmen le había proporcionado. Un pequeño apartamento en un edificio discreto, en un barrio tranquilo, pero no demasiado exclusivo. Para su sorpresa, la puerta estaba entreabierta. Con cautela, empujó suavemente, preparada para huir al menor indicio de peligro. El apartamento parecía vacío, pero ordenado y limpio, como si alguien lo hubiera preparado recientemente para ser ocupado. «Hola», llamó en voz baja. «Don Emilio, mamá, Carmen». Un ruido detrás de ella la hizo girarse bruscamente, aferrando el maletín contra su pecho como un escudo. Pero no era ninguno de sus perseguidores quien estaba allí. Era una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño, con una expresión de serena dignidad en su rostro surcado por arrugas. «Bienvenida, Guadalupe», dijo la mujer con voz cálida. «Te he estado esperando durante mucho tiempo». El corazón de Lupe dio un vuelco. Había algo familiar en ese rostro, en esos ojos que la miraban con tanto cariño. «¿Quién es usted?», preguntó, sin soltar el maletín. La mujer sonrió. «Soy Esperanza, tu abuela». Se miraron durante lo que pareció una eternidad, ambas paralizadas por la magnitud del momento. Finalmente, Lupe rompió el silencio. «Pero mi madre dijo, todos pensaban que estaba muerta», completó Esperanza, con una sonrisa triste. «Sí, esa era la intención. La única forma de proteger a mi familia era desaparecer». «No entiendo», murmuró Lupe confundida. «¿Proteger a quién? ¿De qué?» «Siéntate, mi niña», dijo Esperanza, señalando un sofá cercano. «Es una larga historia y no tenemos mucho tiempo». Lupe dudó, pero algo en la mirada de la anciana inspiraba confianza. Se sentó, colocando el maletín junto a ella sin soltarlo del todo. «Todo comenzó hace más de 30 años», comenzó Esperanza. «Tu abuelo era un hombre ambicioso, pero honesto. Construimos la empresa juntos, ladrillo a ladrillo, con trabajo duro y sacrificio. Pero a medida que crecía, también lo hacían las tentaciones, las oportunidades de tomar atajos, de doblar las reglas». «Los desfalcos», murmuró Lupe. «El accidente, en la mina». Esperanza asintió. «Tu abuelo no fue directamente responsable de esas cosas, pero las permitió. Miró hacia otro lado cuando sus socios, especialmente Antonio, comenzaron a corromper el negocio. Y yo no pude soportarlo». «¿Qué hizo?» «Lo enfrenté. Le dije que si no limpiaba la empresa lo haría yo misma. Reuní pruebas, documentos, testimonios. Estaba preparada para llevarlo todo a las autoridades. ¿Y qué pasó? Antonio se enteró, me amenazó, no solo a mí, sino a toda la familia, a Emilio, a Ricardo, a Carmen y especialmente a Dolores, que acababa de descubrir que estaba embarazada». «Mi madre», susurró Lupe. «Sí, mi preciosa Dolores, tan valiente, tan obstinada como su madre», dijo Esperanza con orgullo. «No tuve elección.
Para protegerlos a todos, fingí mi muerte, un accidente de coche, un cuerpo irreconocible, la perfecta coartada. ¿Y ha estado escondida todos estos años? Vigilando, esperando el momento adecuado para actuar, manteniendo un ojo sobre todos ustedes, sobre Emilio, que se hundió en la culpa y el remordimiento después de mi muerte, sobre Dolores, que tuvo que esconderse para protegerte, y sobre ti, mi pequeña guerrera, sobreviviendo en las calles con una fuerza que me rompe el corazón y me llena de orgullo al mismo tiempo. ¿Fueron ustedes quienes secuestraron a don Emilio?, preguntó Lupe, uniendo las piezas del rompecabezas. Esperanza asintió. Un último intento de hacerlo reaccionar, de mostrarle lo que se siente al ser arrancado de tu vida, de tu familia. Y funcionó, ¿no es así? Te encontró a ti y eso lo cambió todo. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué rebelarse después de tanto tiempo? Porque Antonio y Ricardo han llegado demasiado lejos. Han comenzado a eliminar a cualquiera que represente una amenaza. La hermana Concepción no murió en un accidente, Guadalupe. Fue asesinada porque sabía demasiado, porque te protegía. Lupe sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y los demás? ¿Don Emilio? ¿Mi madre? ¿Carmen? Si todo ha salido según lo planeado, ya deberían estar en camino, respondió Esperanza, consultando su reloj. Les di instrucciones precisas a través de Carmen, que ha sido mi aliada secreta durante años. Como respondiendo a sus palabras, la puerta se abrió, revelando a don Emilio, Dolores y Carmen, los tres con expresiones de alivio, al ver a Lupe sana y salva. Pero ese alivio se transformó en absoluta incredulidad cuando sus ojos se posaron en Esperanza. «Imposible», susurró don Emilio, palideciendo como si hubiera visto un fantasma. «Esperanza». «Hola, Emilio», respondió ella con suavidad. «Ha pasado mucho tiempo». «Mamá», murmuró Dolores con lágrimas brotando de sus ojos. «¿Eres tú? ¿Realmente eres tú?» «Mi niña», dijo Esperanza abriendo los brazos. Dolores corrió hacia ella, abrazándola con la desesperación de quien recupera un tesoro perdido hace mucho tiempo. Carmen se unió al abrazo, mientras don Emilio permanecía paralizado en el umbral, como si temiera que un movimiento en falso pudiera hacer desaparecer la visión frente a él. «¿Cómo es posible?», preguntó finalmente, con la voz quebrada. «Vi tu cuerpo. Estuve en tu funeral». «Viste lo que Antonio quería que vieras», respondió Esperanza. «Un cuerpo irreconocible. Documentos falsificados, la perfecta ilusión». «¿Antonio lo sabía?», preguntó Carmen, separándose del abrazo. «Sabía que estabas viva». «Él lo orquestó todo», explicó Esperanza. «Me dio a elegir, desaparecer para siempre o ver cómo mi familia era destruida uno a uno. Escogí desaparecer, pero nunca renuncié a la esperanza de algún día poder reunirnos todos de nuevo. Y nosotros vivimos creyendo que estábamos protegiéndonos unos a otros», murmuró Dolores, mirando a su madre con nuevos ojos, «cuando en realidad tú has estado velando por todos nosotros desde las sombras. Cada uno de ustedes ha cargado con un peso demasiado grande durante demasiado tiempo», dijo Esperanza, tomando las manos de su hija. «Pero eso se acaba hoy». «¿Cómo?», preguntó don Emilio, acercándose finalmente. «Antonio y Ricardo siguen allí fuera, y ahora saben que tenemos las pruebas». «Precisamente», respondió Esperanza con una sonrisa enigmática. «Esa era la intención». «¿A qué te refieres?», preguntó Lupe confundida. «A que mientras ustedes estaban distrayéndolos en el café, mis contactos en la policía estaban ejecutando órdenes de allanamiento en las oficinas de la empresa y en las residencias personales de Antonio y Ricardo», explicó Esperanza. «Los documentos que tienes en ese maletín son solo copias. Los originales fueron entregados a la fiscalía hace 3 días.
Un silencio atónito siguió a esta revelación. Fue Carmen quien finalmente lo rompió. Entonces, ¿todo esto fue una trampa para Antonio y Ricardo? Un último acto de justicia, confirmó Esperanza. Y de redención para todos nosotros. En ese momento, el teléfono del apartamento sonó. Esperanza lo atendió, escuchó brevemente y colgó con una expresión de satisfacción. «Están detenidos», anunció. «Ambos. Y la evidencia encontrada en sus propiedades es más que suficiente para mantenerlos tras las rejas durante muchos años». «¿Y ahora qué?», preguntó Dolores, mirando a su madre con una mezcla de admiración y temor. «¿Qué sigue para nosotros?». «Ahora», respondió Esperanza, extendiendo una mano hacia don Emilio. «Ahora comenzamos de nuevo, como familia, si es lo que todos desean». Don Emilio, con lágrimas corriendo libremente por su rostro surcado de arrugas, tomó la mano ofrecida. «Nada me gustaría más», susurró. «He vivido en una pesadilla desde que te perdí. No quiero seguir perdiendo a las personas que amo». Lupe, que había observado todo con una mezcla de asombro y cautela, se acercó lentamente. «¿Significa esto que tengo una familia? ¿Una familia de verdad?» «Siempre la has tenido, mi niña», respondió Esperanza, atrayéndola hacia el círculo que formaban. «Solo que todos estábamos demasiado perdidos para encontrarnos». Las semanas siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. La detención de Antonio y Ricardo sacudió el mundo empresarial mexicano. Los medios de comunicación se llenaron de historias sobre corrupción corporativa, sobornos a funcionarios y, lo más impactante de todo, la reaparición de Esperanza Suárez, dada por muerta durante décadas. La empresa familiar pasó por una profunda reestructuración. Don Emilio, con la guía de Esperanza, implementó cambios radicales, compensaciones para los trabajadores afectados por prácticas indebidas, mejoras en las condiciones laborales, programas de responsabilidad social. Era, como él mismo lo describió, un intento de limpiar décadas de malas decisiones. Para Lupe, el cambio fue aún más profundo. Después de años sobreviviendo en las calles, se encontró de repente con una familia, un hogar y un futuro que antes parecía imposible. Volvió a la escuela, donde su inteligencia natural y su determinación la convirtieron rápidamente en una estudiante destacada. Su relación con Dolores, inicialmente tensa por los años de separación, fue fortaleciéndose día a día, construyendo puentes sobre el abismo que los secretos y el miedo habían creado entre ellas. Carmen, liberada del peso de los secretos familiares, floreció de manera inesperada. Asumió un papel activo en la nueva dirección de la empresa, aportando ideas innovadoras y una visión ética que había mantenido reprimida durante años. Y con Lupe desarrolló el tipo de relación tía-sobrina que ambas anhelaban, cálida, cómplice, llena de largas conversaciones y paseos por la ciudad. Don Emilio y Esperanza, reunidos después de tanto tiempo, tuvieron que aprender a conocerse nuevamente. Él había cambiado, suavizado por el arrepentimiento y la soledad. Ella había crecido más fuerte, templada por años de vigilancia silenciosa y espera paciente. Juntos comenzaron a reconstruir no solo su matrimonio, sino también la familia que habían estado a punto de perder para siempre. ¿Y Lupe? Para ella, la transformación fue quizás la más profunda de todas. De niña de la calle a nieta de una de las familias más prominentes de México, el cambio podría haber resultado abrumador. Pero los años de supervivencia le habían dado una resiliencia y una sabiduría que ahora le servían en su nueva vida. No olvidó sus raíces ni a los otros niños que habían sido sus compañeros en las calles. De hecho, convenció a su familia para crear una fundación dedicada a rescatar a niños en situación de calle,
proporcionándoles educación, atención médica y, lo más importante, una oportunidad para un futuro mejor. Una tarde, mientras Lupe supervisaba las obras de la primera casa hogar financiada por la Fundación, don Emilio se acercó a ella. «Estoy orgulloso de ti», dijo, observando cómo los obreros instalaban grandes ventanales en lo que sería un luminoso comedor comunitario. «Has tomado algo terrible y lo has convertido en algo hermoso». «Aprendí del mejor», respondió ella con una sonrisa. «Tú también convertiste tu culpa en algo positivo». Don Emilio asintió pensativo. «A veces me pregunto si merezco esta segunda oportunidad. Después de todo lo que permití que sucediera, el pasado no se puede cambiar», dijo Lupe, repitiendo las palabras que su abuela Esperanza le había dicho días atrás. «Pero el futuro está en nuestras manos, y todo lo que podemos hacer es intentar que sea mejor que lo que dejamos atrás». Don Emilio la miró con ojos brillantes de emoción. «Eres increíblemente sabia para tu edad». «No es sabiduría», respondió ella. «Es supervivencia. Aprendes a mirar hacia adelante cuando mirar atrás duele demasiado». En ese momento, Dolores y Esperanza se unieron a ellos, trayendo los planos de las futuras ampliaciones del proyecto. Las 4 generaciones de la familia Suárez, finalmente reunidas, trabajando juntas por un propósito común. «¿Sabes?», comentó Dolores, mientras extendía los planos sobre una mesa improvisada. «Cuando estaba escondida, soñaba con momentos así. Los 4 juntos, haciendo algo que importara». «Yo también soñaba», confesó Lupe en voz baja. «Cada noche, bajo los puentes o en los callejones. Soñaba con una madre que volvía a buscarme, con una familia que me estaba esperando en algún lugar. Y aquí estamos», dijo Esperanza, pasando un brazo alrededor de los hombros de su nieta. «Todos encontrándonos al fin. Aunque de la manera más inesperada», añadió don Emilio con una sonrisa triste. «¿Quién hubiera pensado que tendrían que atarme a un árbol para que mi vida finalmente tomara el rumbo correcto?» Rieron juntos, ese tipo de risa que es mitad alegría, mitad liberación, el sonido de personas que han atravesado el fuego y han emergido, no ilesos, pero sí más fuertes, más sabios, más completos. La historia de la familia Suárez, con sus secretos y traiciones, con sus pérdidas y reencuentros, se convirtió en un símbolo de redención en una ciudad donde tales historias rara vez terminaban bien. La empresa, ahora dirigida con principios éticos y responsabilidad social, se transformó en un modelo a seguir. La Fundación para Niños de la Calle creció hasta convertirse en una de las más importantes del país. ¿Has experimentado alguna vez un reencuentro inesperado con alguien importante en tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y para Lupe, la niña que una vez no tuvo nombre ni hogar, el cambio más significativo no fue material. No fueron las comodidades, ni la educación, ni siquiera la seguridad de no tener que preocuparse por su próxima comida. Fue la certeza, la absoluta y reconfortante certeza de que pertenecía a algún lugar, de que había personas a las que importaba, personas que la extrañarían si desapareciera, personas que la buscarían hasta encontrarla, personas que la amaban simplemente por ser quien era. Un año después del reencuentro familiar, Lupe regresó al lugar donde todo había comenzado. El árbol retorcido donde había encontrado a don Emilio atado y abandonado. El lugar había cambiado poco. Seguía siendo un rincón olvidado en las afueras de la ciudad, donde la civilización cedía paso gradualmente al paisaje árido y salvaje. Se sentó bajo la sombra del árbol, sintiendo la tierra áspera bajo sus piernas. Ya no vestía harapos y sus zapatos,
Un par de tenis cómodos protegían sus pies que una vez conocieron cada piedra y grieta de las calles. Pero en ese momento, mientras acariciaba la corteza rugosa del árbol, se permitió recordar a la niña que había sido, no con dolor o resentimiento, sino con gratitud por su fortaleza, por su terquedad, por su negativa a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. «Aquí estabas», dijo una voz detrás de ella. Dolores, vestida sencillamente con jeans y una blusa blanca, se acercó y se sentó a su lado. «Tu abuela me dijo que podrías estar aquí. Quería ver este lugar una vez más», explicó Lupe, «para recordar cómo comenzó todo». Dolores asintió entendiendo. «A veces yo también vuelvo a los lugares de mi pasado. El apartamento donde vivíamos cuando eras bebé. El parque donde te llevaba a jugar. El último sitio donde te vi antes de desaparecer». «¿Por qué?» «Para recordarme que todo fue real. Que no fue un sueño o una pesadilla. Que realmente vivimos esas vidas, fuimos esas personas». Lupe tomó la mano de su madre, un gesto que poco a poco se había vuelto natural entre ellas. «A veces todavía me despierto en mitad de la noche, convencida de que estoy en la calle, de que todo esto es solo un sueño del que voy a despertar». «Lo sé», dijo Dolores, «yo también. Pero entonces abro los ojos, veo mi habitación, escucho los sonidos de la casa y recuerdo que es real, que estamos a salvo, que estamos juntas». «¿Crees que alguna vez desaparecerá del todo ese miedo?» «No lo sé», respondió Dolores con honestidad. «Quizás no. Quizás siempre será una cicatriz que llevamos dentro, pero las cicatrices también nos recuerdan que sobrevivimos, que sanamos». Permanecieron en silencio un rato, observando cómo el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Finalmente, Lupe habló de nuevo. «¿Sabes qué pensé cuando vi a don Emilio atado a este árbol?» «¿Qué?» Pensé, es como yo, solo, abandonado, sin que a nadie le importe si vive o muere». Dolores apretó la mano de su hija. «Me importaba», susurró. «Cada día, cada hora me importaba, solo que no podía demostrarlo». «Lo sé», respondió Lupe, «ahora lo sé». Mientras se ponían de pie para regresar a casa, donde el resto de la familia las esperaba para la cena, Lupe echó una última mirada al árbol. Ya no lo veía como un símbolo de abandono y soledad, sino como el lugar donde comenzó su camino de regreso. No solo hacia una familia y un hogar, sino hacia sí misma. Don Emilio había estado atado por las cuerdas físicas de sus secuestradores, pero también por las invisibles de la culpa, el remordimiento y los secretos. Dolores había estado atada por el miedo y la necesidad de proteger a su hija. Carmen por la lealtad familiar mal entendida, y Esperanza por la amenaza contra aquellos a quienes amaba. Y Lupe, la niña de la calle, había estado atada por la soledad y el abandono, por la creencia de que nadie la extrañaría si desapareciera. Pero ahora todos ellos estaban libres, no perfectos, no sin cicatrices, pero libres para construir algo nuevo juntos. «Vamos a casa», dijo Dolores tomando su mano. Y Lupe, la niña que una vez no tuvo hogar ni nombre, la siguió con la certeza de que ya nunca más estaría sola. La Ciudad de México, con sus contradicciones y su belleza caótica, continuó su vida alrededor de ellos. Miles de historias como la suya, algunas con finales felices, otras no tanto, se desarrollaban en sus calles día tras día. Pero esta, la historia de una niña de la calle que encontró a un millonario atado a un árbol y descubrió que era su abuelo, era única en su improbabilidad, en su casi mágica concatenación de eventos que habían llevado a 5 personas perdidas a encontrarse nuevamente. Mientras el taxi los llevaba de vuelta a casa, Lupe apoyó la cabeza en el hombro de su madre y cerró los ojos,
permitiéndose quizás por primera vez sentir plenamente la seguridad de pertenecer a algún lugar, de tener raíces, de ser parte de una historia más grande que su propia soledad. Y en ese momento, mientras la ciudad pasaba en un borrón de luces y sonidos familiares, supo que finalmente había llegado a casa. No a una casa hecha de ladrillos y cemento, aunque también la tenía ahora, sino a ese lugar interior donde el miedo cede paso a la confianza, donde la soledad se disuelve en conexión, donde las heridas comienzan a sanar. Ese lugar que algunas personas llaman amor. El reencuentro inesperado que había comenzado con un acto de compasión bajo un árbol en las afueras de la ciudad, había transformado no solo su vida, sino las de todos los involucrados. Habían pasado del aislamiento a la conexión, de los secretos a la verdad, del miedo a la esperanza. Y mientras el taxi se detenía frente a la casa donde ahora vivían todos juntos, Lupe pensó que quizás esa era la verdadera definición de hogar. No un lugar al que regresas, sino personas con las que finalmente puedes ser quien realmente eres. «Ya llegamos», dijo Dolores apretando su mano, y Lupe, con una sonrisa que iluminaba su rostro desde adentro, respondió: «Sí, por fin. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver, y hasta la historia de mañana en este mismo canal».